Apéndice 2. Antes de iniciar, pues vamos a ponernos en presencia de Jesús y de María Santísima, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con la siguiente oración vamos a invocar al Espíritu Santo para que con su ayuda nos guíe y nos dé sabiduría para seguir en este camino de aprendizaje, pero más que de saber, que sea un acercamiento a Dios. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ahora sí, ¿preparados? Vamos con el penúltimo tema. Felicitaciones, que ya están a un paso de llegar a la meta. Y para vamos a hablar brevemente un poquito acerca de qué es la Pontificia Comisión Bíblica. Déjenme contarles que es un organismo de la Iglesia Católica en materia bíblica creado por el Papa León XIII el 30 de octubre de 1902. Y en sus inicios estuvo formado por varios cardenales en calidad de miembros y por peritos en materia bíblica, con el nombre y oficio de consultores, hasta que la reforma de Pablo VI cambió la composición por especialistas en distintas materias. Como objetivo principal desde su inicio, pues era promover entre los católicos el estudio científico de la Biblia. Y en 1903 se reglamentaron 3 principales tareas de la comisión, siendo el primero, proteger y defender absolutamente la integridad de la fe católica en materia bíblica. El segundo, promover con el debido celo y competencia el progreso en la exposición o exégesis de los libros divinos. Y el tercero, responder a las consultas de los católicos. El curso de la historia pues ha tenido 4 etapas. La primera, que finaliza en 1915, la segunda etapa finaliza en 1940, la tercera etapa finaliza en 1971 y a partir de esa fecha hacia nuestros días pues es la nueva etapa de la comisión. ¿Cómo está conformada la Pontificia Comisión Bíblica? Está integrada por 20 miembros, un presidente que debe ser el cardenal prefecto y los integrantes que son especialistas reconocidos mundialmente en diferentes campos de la exégesis bíblica. Por ejemplo, en el manejo del Pentateuco, los libros proféticos, libros sapienciales, evangélicos sinópticos, escritos joánicos, epístolas paulinas, apocalipsis, etc. Esto es un poquito de historia para que nosotros tengamos la idea de qué es la Pontificia Comisión Bíblica, cuáles fueron sus objetivos, cuándo fue creada, quién fue la que la creó. Y se los digo porque hace referencia al apéndice 2 como principal título, ¿verdad? Vamos entonces ahora al segundo título, que es El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Tenemos acá dos temas muy importantes que ya hemos venido conociendo en el transcurso de los temas anteriores: escritura y tradición. Sabemos que ambas son modos o formas de revelación de Dios. La Iglesia como depositaria y custodia de ambas. No puede ser, dice, expresada solo en textos escritos. Y esto coinciden los judíos con la Biblia cristiana, ¿verdad? Que no cabe solo en la Biblia todo lo que Jesús hizo. Y para eso vamos a tomar como referencia la cita de San Juan 21:25. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros.
Los primeros cristianos, en base a sus conocimientos y experiencia basadas en la escritura del Antiguo Testamento y que la complementa la tradición oral de los hechos y vivencia de los apóstoles y discípulos de Jesucristo. En el Catecismo numeral 83 también se refiere a tradición que viene de los apóstoles y de lo que éstos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. Antes yo recuerdo cuando escuchaba la palabra tradición, ¿verdad? Como lo explicó bien Carlos, uno se imaginaba que tradición eran pues tantas costumbres que a veces se malinterpreta, ¿verdad? Pero ahora bien sabemos que tradición con mayúscula, que hace referencia a las enseñanzas orales que fueron transmitidas de generación en generación. Judíos y cristianos. Los judíos reconocían como escrituras la Biblia de Israel. Eran incluso las únicas escrituras que reconocían. Los cristianos, aparte de las escrituras de la Biblia de Israel, añaden la tradición oral, que es la enseñanza de los apóstoles. Y acá hay una palabra que a mí me llamó la atención: pueblos del libro y el pueblo de la palabra. Para nosotros como cristianos, nosotros somos el pueblo del libro o el pueblo de la palabra. Como mencionaba también que decían que para los musulmanes, ¿verdad?, es el Corán. Para los judíos pues era la Biblia. Y para los cristianos no puede estar basado solo en un libro, sino nosotros debemos ser el pueblo de la palabra, que es viva y eficaz, que es contenida en la Biblia y en la tradición. Y esta tradición pues es mantenida bajo la guía del magisterio de la Iglesia. El Pentateuco fue transmitido en forma oral o tradición por siglos. Hemos visto algunas imágenes de apóstoles, o como lo muestra acá la diapositiva, los pergaminos, ¿verdad? Porque antes no existían libros, eran los pergaminos, rollos de pergaminos. Hasta en el siglo XIV, con el invento de Gutenberg, la imprenta, inician a imprimir los libros. Y la Biblia, tal como nosotros la conocemos, pues que data aproximadamente del año 1546, a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia. Ha sido escrita en forma completa en 438 idiomas y de forma parcial al menos en 2.454 idiomas. Y fíjense que para los fariseos, que eran los judíos, ¿verdad?, que pertenecían al grupo religioso, para ellos tenía casi tanta importancia la tradición como la escritura. Y el periodo comprendido entre Moisés y David fue el periodo de tradición oral por excelencia. Vamos ahora a contemplar esta imagen. Los apóstoles, ¿verdad?, que fueron los que iniciaron la enseñanza que recibieron de Jesús, guiados siempre desde el inicio por el Espíritu Santo. La doctrina que la Iglesia recibió de los apóstoles, la tradición viva, es indispensable para vivir la Escritura y actualizarla. Y vamos a tomar acá 3 citas que nos hace referencia en su manual en la página 85, San Juan 14:26. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí recordamos la enseñanza del discurso de Jesús después de la cena sobre el papel del Espíritu de la verdad después de la marcha de Jesús. Tenemos otra cita, San Juan 15:26. Cuando venga el defensor que yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Siempre el Espíritu Santo, que ha sido guía y que ha ayudado desde los apóstoles y hasta hoy y que siempre estará. Tenemos también otra cita que nos da Dei Verbum numeral 8.
Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Y para que no se perdiera la enseñanza oral de los apóstoles, se fue preparando la redacción de los evangelios y los hechos. Por esa razón dice que la tradición engendra a la escritura. Es importante también saber lo que dice allí, que las mismas cartas de Pablo y otros apóstoles o dirigentes fueron leídas en primer lugar en la iglesia destinataria. ¿Cómo se origina la iglesia entonces? Con la enseñanza de los apóstoles. Aquí podemos tomar como referencia esa imagen, la primera comunidad cristiana, que nos hace referencia en Hechos capítulo 2, versículo 42. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. 3 pilares fundamentales que han sido desde esa época hasta ahora: la enseñanza, el tiempo que nosotros le dedicamos a las escrituras, la oración y la comunión. Y esta cita también nos muestra cómo ellos no solo se reunían a esas 3 cosas tan importantes, sino que también la ayuda que ellos se daban uno con otro. Si alguien estaba en necesidad, reunían sus cosas, las vendían y se ayudaban mutuamente, no solo en oraciones, ¿verdad?, sino que también en las necesidades. Otra cita que nos hace referencia, Primera de Tesalonicenses 5:27. Por el Señor, les recomiendo que lean esta carta a todos los hermanos. Acá en estas últimas 3 citas, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo la enseñanza oral de los apóstoles se fue preparando a la redacción de los evangelios y los hechos. Colosenses 4:16. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de Laodicea. Y ustedes a su vez lean la carta que ellos recibieron. Nos invita a leerla, a conocerla, pero también a transmitirla. Y en 2 de Pedro 3, 15, 16, piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue concedida. En el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, que el principal objetivo es la salvación para cada uno de nosotros. A la Biblia de Israel se añade la tradición oral que enseñaban los apóstoles. Y como repito, así se inicia la primera comunidad cristiana. Entonces, por lo que hemos visto y que nos hace referencia el apéndice 2, escritura y tradición en el cristianismo primitivo. La sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado en la iglesia. Con ello ha rechazado la idea de una tradición completamente independiente de la escritura. Tradición y sagrada escritura son inseparables. Y con esto pues hemos finalizado. La verdad que es un tema muy corto, pero creo que nos ha dado un poquito de más luz, y si se dan cuenta, pues aquí ya se reúnen varios temas de lo que hemos aprendido anteriormente. Y me queda nada más que agradecer su atención, pero sobre todo pues demos gracias a Dios por este camino que nos ha permitido recorrer y que casi vamos llegando un tema más y habremos de llegar. Así que sigamos adelante y ahora vamos a realizar nuestras actividades.